Good night, teacher. Buenas noches, ¿qué más? Profe, con la mejor actitud. Listo. Espera un momentico, que lleguen más muchachos, el profe viene entrando. Muchachos, 2 minuticos, ya iniciamos. Esperemos que lleguen más muchachos. El profe ya está conectando. El día de hoy vamos a tener clases con un profesor nuevo, se llama Nicolás Bayona. Es un abogado, tiene conocimiento amplio del Código Penal, procedimiento penal. Entonces, él le va a explicar este tema desde el punto de vista más técnico, pues de la experiencia y desde la temática y la doctrina de un profesional en derecho. Tenemos unos minuticos y ya iniciamos. ¿Están escuchando, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Buenas noches. Buenas noches. Espera que el profe tiene un poquito. Listo. Muy buenas noches, profe. ¿Está por aquí? Nicolás. ¿Sí me escuchan ustedes ahí? Sí. Perfecto. ¿Sí? Sí. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Mauricio Bayona Ramírez. Soy abogado, especialista en Derecho Administrativo y especialista en Auditoría de la Salud, con estudios relacionados en contratación estatal, en Derecho Laboral, en gestión del talento humano, en gestión pública y demás. Y tengo experiencia tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y en esta oportunidad, Álvaro, que es un gran amigo, me ha hecho extensiva una invitación para que comparta con ustedes unos aspectos generales relativos a la estructuración del derecho, perdón, del proceso penal dentro del derecho penal, valga la redundancia. Vamos en esta exposición a darle un enfoque desde el punto de vista de ustedes como agentes estatales o como miembros activos de la Policía Nacional, pero también un enfoque claramente jurídico, de acuerdo a mi experiencia en el campo. Álvaro, ¿tú estás proyectando o proyecto yo directamente desde mi computador o cómo hago? Yo tengo acá, me va diciendo y yo voy pasando la diapositiva. Pero no tengo, no sé, yo no, o sea, no puedo ver. Ah, Ya. Sí, o sea, listo. estamos en la primera, donde dice estructura de la exposición, ¿sí? Sí, señor. Bueno,
En ese orden de ideas, a todos, nuevamente buenas noches. En la primera diapositiva encontrarán la estructura de la exposición, más o menos los temas que vamos a tratar. En un primer momento vamos a explorar unos conceptos básicos, unos conceptos generales dentro del derecho penal para poder, digamos, orientarlos y que ustedes se hagan una idea muy general del tema que vamos a tratar. Ya en una segunda parte vamos a hablar del proceso penal como tal y de quienes participan dentro de ese proceso penal, las características del mismo y para finalizar unas conclusiones o unos comentarios de los participantes de la clase. Entonces, te pido, Álvaro, por favor que pases la diapositiva. Bueno, actualmente en Colombia una de las ramas que brinda mayor acceso laboral es el derecho penal, entendido el derecho penal como aquel derecho que juzga, es el compendio de normas o el conjunto de normas jurídicas por las cuales el Estado define aquella como una persona y esas conductas enmarcadas mediante unas características pueden ser tendientes a configurarse como unos delitos. El accionar o la omisión de la persona que lleva a cabo esos actos delictivos claramente conllevan a una sanción de esa persona, de quien actúa, del partícipe o el actor intelectual o material de esa conducta. Actualmente en Colombia se maneja un derecho penal no de actor, sino de el acto como tal que desarrollamos. ¿Cómo podemos diferenciar eso? El derecho penal de autor, como podemos mencionar, es aquel derecho penal que se centraba más en el aspecto físico de la persona, lo englobaba o lo encasillaba de una manera que no era correcta, más tendiente a la discriminación, más tendiente a otro tipo de actuaciones y que por el solo hecho de parecerse a alguien, podríamos decir, este tipo ha cometido delitos. Lo que actualmente, por ejemplo, podemos ver en El Salvador, que el presidente, a través de que un grupo que ha cometido acciones delictivas se los encasilla porque tiene unos tatuajes, porque tiene unas características principales de su aspecto físico, y por lo tanto él los encarcela y asume automáticamente que han cometido delitos. Bueno, en Colombia, en la teoría, y se supone que en la práctica no es de la misma manera. Aquí tiene que presentarse un hecho para que la persona pueda ser imputada como partícipe o como autora de un delito. ¿La puedes pasar, Álvaro, por favor? Para hablar de derecho penal, necesariamente tendremos que hablar de una conducta punible. Esa conducta punible está regulada mediante la ley 599 del año 2000. En los primeros artículos ustedes encontrarán, más precisamente en el artículo 9, encontrarán el concepto legal y normativo de que es una conducta punible. Mas, sin embargo, es necesario establecer dos criterios para tenerlos presentes de acuerdo a su concepto. Primero, definir que la conducta es el acto que nosotros como personas llevamos a cabo y que punible requiere una tipificación, una antijuricidad y una culpabilidad de ese acto. Esos tres requisitos principales los vamos a ver más adelante, pero son los requisitos esenciales para que se configure la conducta punible. Es decir, toda conducta, todo delito deberá ser típica, antijurídica y culpable. Si alguno de esos tres elementos sustanciales no hacen parte del acto, automáticamente la persona a la cual se pretende imputar quedará absuelto o no se podrá comprobar su culpabilidad, como lo hace referencia la característica. Aparte de eso, una característica principal de la conducta punible es que al momento de hablar de ella, de tocar el tema de la conducta punible, necesariamente cuando se presenta, queda claro que esa
ese accionar de la persona o esa omisión, porque no solo son actos, sino también omisiones, generan una pena, que generalmente puede ser una medida de aseguramiento en un centro carcelario. Conductas punibles son todos los delitos, no solo los delitos, también las contravenciones que las veremos más adelante. Pero claros ejemplos de la conducta punible son el homicidio, el hurto, la estafa, la falsificación, el acceso carnal y todos aquellos delitos que ustedes al momento de su función como agentes podrán conocer. Para hablar de delito tenemos que diferenciarlo muy bien de qué es de la contravención. ¿Por qué? Porque en el derecho penal se estudian no solo los delitos, sino las contravenciones. Pero una diferencia muy clara y sucinta entre una y la otra es que claramente el delito tiene un agravante mayor. Cuando alguien menciona un delito, está hablando de una conducta que realmente vale la pena que se estudie, que realmente causó un perjuicio a una persona, mientras que una contravención generalmente son situaciones que es cierto que causan un daño, pero no un daño tan sensible como el delito. Ambos comportamientos claramente son emitidos por la persona, porque dentro del derecho penal, las personas jurídicas no pueden ser responsables, solo nosotros como personas. Es decir, los establecimientos de comercio no son penalmente responsables. Aquellas entidades que cuentan con una personería jurídica no pueden ser penalmente responsables. De pronto sí sus representantes legales en virtud de esa representación jurídica que hacen, pero la persona jurídica como tal no, porque nunca podremos encarcelar a una persona jurídica. Eso está en el inteligible, no lo podemos palpar, no la podemos ver, a diferencia de sí nosotros como personas. El hablar de contravención es hablar de aquel comportamiento humano que a juicio del legislador, es decir, de quien hace la norma, en nuestro país el Senado de la República, que es quien tiene la función legislativa, ese comportamiento genera un daño social, como lo mencioné hace un momento, en menor perjuicio del que genera el delito, pero que de todas formas debe ser sancionable, que genere unas sanciones y que por lo tanto deben ser estudiadas. Vamos a definir muy claramente qué es una contravención policial y una contravención penal. Me parece importante que ustedes las tengan clara, porque la diferencia entre una y la otra no solo es no se enmarca en el accionar, sino más bien en la sanción que se impone. Mientras en la contravención penal, a mí como accionante o por llevar a cabo una acción que causa un perjuicio, se me puede imponer una sanción, esa es la contravención penal. En la contravención de policía no ocurre lo mismo, porque generalmente son sanciones administrativas. Un claro ejemplo de eso, ustedes pueden recordar en época de pandemia, es que aquellas personas que violaban la cuarentena y que salían de sus casas, generalmente se les imponía un comparendo. Esa es una sanción administrativa, más no una contravención, una sanción administrativa, más no una sanción de tipo penal. Entonces, hay que saberlas diferenciar muy bien para que ustedes al momento de prestar su función como agentes del Estado, sepan cuándo están frente a una contravención policial, que está instituida en el artículo 19 del Código Penal, y cuándo están frente a una contravención policiva. A diferencia del delito, como lo mencioné, el delito es algo más, ¿cómo se los explico? Un poco más agravante, y que su acción debe estar enmarcada dentro de las tres características que les mencionaba anteriormente. La acción debe ser típica, antijurídica y culpable. Si no concurre alguno de esos tres, automáticamente no estaríamos hablando de delito. Al momento de hablar de delito, debemos decir que es un conjunto de comportamientos que causan un ilícito, que dan lugar a un hecho ilícito. Consiste en un comportamiento que es contrario a la ley, eso es importante resaltarlo. ¿Por qué?
Porque mientras en la contravención hay comportamientos como por ejemplo la violación de la cuarentena o del hacinamiento, ese comportamiento no era contrario a la ley, era contrario a una norma en ese momento instituida por el gobierno nacional. Pero ustedes en el Código Penal no iban a encontrar un delito que se enmarcara de la cuarentena, mientras que, por ejemplo, el homicidio sí lo encuentran ustedes en el artículo 12, por ejemplo. Entonces, es importante hacer esa diferenciación. En ambas se presenta una pena, una sanción, pero en el delito en mayor medida. Ahí puede haber una pena privativa de la libertad, incluso en algunos países puede haber una cadena perpetua, o incluso en Estados Unidos, en algunos estados todavía se contempla la pena de muerte. Entonces, en mayor medida, hay que entender que aunque el delito y la contravención hacen partes del derecho penal, en mayor medida, el derecho penal o en el proceso penal se encarga de juzgar delitos propiamente, es decir, aquellas acciones que son ilícitas y que se enmarcan dentro de la acción típica, antijurídica y culpable. ¿Ha quedado claro eso? ¿Alguno tiene una duda hasta el momento? Asumo que no. No sé si me están escuchando. ¿Sí me están escuchando? Sí, claro, profe. Ok. Álvaro, si quieres pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí ya en la ley 599 del 2000 ustedes encontrarán el concepto claro de que es típico, antijurídico y culpable. La tipicidad hace referencia a que esa acción está tipificada, es decir, está mencionada dentro del Código Penal. Expresamente, inequívocamente dirá: el que mata a otro incurrirá en homicidio y su pena será de tanto a tanto. Esa es la tipicidad de la acción. Es decir, si ustedes se van al Código Penal encontrarán qué tipo de acciones son ilícitas, cuáles se marcan un delito porque están tipificadas. Es decir, en otras palabras, están mencionadas de manera expresa. La ley las define. La antijuricidad es que esa conducta que ustedes cometieron, que está tipificada, además lesione intereses o lesione o ponga en peligro un bien jurídicamente tutelado. ¿Cuáles son los bienes jurídicamente tutelados? La vida, nuestros bienes materiales, que al momento de que una persona me lesione, ese interés mío como es la vida estarán de pronto enmarcado en un delito de lesiones personales o tipificado como una tentativa de homicidio. Es decir, me está lacerando, me está dañando. Por eso es antijurídica, contraria al juicio jurídico. Además, el artículo 2 establece qué es la culpabilidad, es decir, en pocas palabras, que aquella acción que yo cometo se puede atribuir a mi persona. Es decir, Nicolás la hizo, cometió una acción o una omisión, esa acción y esa omisión está tipificada en el código, lesionó un bien jurídicamente tutelable y aparte sabemos quién lo hizo. Por lo tanto, esa persona puede ser partícipe de un juicio de culpabilidad. Cuando hablamos de culpabilidad tenemos que diferenciar cuando existe la voluntad de la persona y cuando no existe. Ustedes habrán escuchado en muchas ocasiones que el homicidio fue doloso o fue un homicidio culposo. En ambas definiciones solo se tiene en cuenta la voluntad de quien lleva a cabo ese accionar. Cuando tenemos la voluntad, la intención de causar el daño, estaremos hablando de que tenemos el dolo de querer cometerlo. Es decir, de que sabemos que estamos causando una acción y que con esa acción podemos generar un daño. O sea, tenemos el pleno conocimiento. Sabemos que eso nos va a generar un reproche desde el punto de vista penal y una sanción. A diferencia de el otro actuar que es sin culpabilidad, es decir, es un delito culposo. El típico ejemplo de una persona que maneja en estado de ebriedad y que sabe que está causando un daño, sabe que puede estrellarse, pero él no quiere matar a nadie. Él no piensa en que si conduce borracho puede, o sea, sí sabe que puede atropellar a alguien, pero dentro de su voluntad no está el querer causar daño a una persona. En ese orden de ideas estaremos hablando de que como no tiene la voluntad,
su actuar fue culposo más no doloso. Creo que ha quedado claro. Típica, esto téngalo siempre claro. Para que un delito, para que una acción se enmarque dentro de un delito, una acción o una omisión, recuerde que no solo son acciones de las personas, sino también omisiones, cuando tenemos el deber de actuar y no lo hacemos. Esas actuaciones pueden enmarcarse en delitos o contravenciones. Serán delitos cuando esas acciones sean típicas, antijurídicas y culpables, así lo instruye la ley 599 del año 2000. Cuando esas acciones no son ni típicas, ni antijurídicas, ni culpables, sino más bien que sí causan un daño, pueden ser imputadas a una persona, pero no están tipificadas en el código, estaremos hablando de una contravención. Entonces tengan muy claro, esas son las diferencias. En uno el reproche, el juicio penal es mucho más, el juicio penal es mucho más exhaustivo, en mayor medida las sanciones de mayor envergadura. En la contravención no. En la contravención generalmente nos imponen una sanción de tipo administrativa, una sanción penal como un arresto de 2 o 3 días, pero no pasa a mayores, por decirlo de alguna manera, en un aspecto muy coloquial. Ya pasaremos a hablar del proceso penal como tal. Ya estudiamos, como se pudieron ver, los conceptos generales de qué es el derecho penal, de que el derecho penal se encarga de estudiar y de sancionar las conductas que son punibles, que esas conductas punibles se pueden dividir en contravenciones, esas contravenciones pueden ser penales o pueden ser administrativas, pero que también esa conducta punible puede ser un delito. Ese delito será delito, valga la redundancia, cuando se enmarque en una acción típica, antijurídica y culpable. Ahora bien, ¿puedes pasar la diapositiva, Álvaro, por favor? Para hablar del proceso penal como tal, aquí sí vamos, voy a necesitar de la ayuda de ustedes más adelante cuando hablemos, por ejemplo, de policía judicial, cuando hablemos de cadena de custodia, cuando hablemos de otros conceptos que asumo yo que muchos de ustedes o algunos de ustedes habrán tenido o se habrán visto ligado a alguno de ellos. Pero aquí hay unas características del proceso penal que yo entiendo que de pronto para ustedes son desconocidas porque, bueno, no son abogados, tal vez no participan activamente dentro de un proceso penal, pero sí es importante que lo conozcan. ¿Por qué? Porque al momento en que ustedes tal vez se presenten como testigos, como peritos, y pretendan acreditar un hecho o una prueba, tendrán que conocer en qué etapa del proceso penal se encuentran, cuál es su función dentro del proceso, por qué están participando de esa audiencia, y cuál es su función dentro de la audiencia. No es lo mismo que participen en una etapa de juicio oral a que participen en una audiencia preparatoria. Son diferentes funciones que ustedes como agentes en ese momento tendrán y que por lo tanto es necesario que conozcan las fases del proceso penal, cómo se rige, cuál es su función y de una u otra forma por qué está instaurado en Colombia. El proceso penal está regido por la ley 906 del 2004. El proceso penal a modo general, porque también tenemos un proceso abreviado, que en esta oportunidad no lo vamos a examinar, porque a mi modo de ver es lo mismo que el proceso penal, solo que es un poco, como su nombre lo indica, más corto, más abreviado, pero las funciones de la policía judicial y de quienes participan en ese proceso son las mismas. Entonces no vendría al caso. Ese proceso penal está regido por la ley 906 del 2004, es de corte acusatorio, que en otras palabras quiere decir que acusa a la persona, como su nombre lo indica, pero que además el tema o la característica acusatorio quiere decir que hay un juzgador y que hay una defensa. El juzgador o esa función de juzgar recae en cabeza del juez. Y ese corte acusatorio nos indica que hay una triada, 3 participantes, no solo el juez, sino también la fiscalía, que es quien acusa, y de la defensa, que como su nombre lo indica, es quien defiende al acusado, al indiciado, al imputado, al sindicado, dependiendo en la etapa penal en la cual se encuentra. Ese corte acusatorio también tiene unos principios que son elemento estructural dentro del proceso penal. Hay un principio de contradicción.
que palabras más, palabras menos, indica que yo como fiscal yo como fiscal expongo mi teoría del caso y la defensa tiene la obligación de contradecirme, de decir, no, señor fiscal, los hechos no ocurrieron de esta manera, los hechos más bien se presentaron de cierto modo. No, señor fiscal, la prueba que usted está presentando no es una prueba adecuada, no es conducente, no es pertinente, por lo tanto desestimemos esa prueba. Es decir, ese juicio que se presenta, en ese juicio se reina la contradicción, digamos, es la piedra angular del sistema penal acusatorio, entre dos bandos que se disputan ciertas cosas como la libertad de una persona o la sanción penal de esa misma persona. Hay un principio de inmediación, y es que en la teoría hace referencia a que ese proceso debe ser inmediato en el sentido de que se presente una conducta punible, un hecho delictual, un delito, y yo como Estado tengo la obligación de conocerlo de manera inmediata. Y no solo de conocerlo, sino también de iniciar un proceso que busque quién fue quien laceró ese bien jurídico, que busque quién fue quien llevó a cabo ese accionar delictivo, ese delito, y que lo haga de manera inmediata. Hay un principio de concentración que hace referencia a que aunque existan infinidad de actuaciones procesales, el juez, como autoridad máxima dentro del proceso, puede concentrarlas. Y ustedes, por eso, en algún momento que hayan asistido a una audiencia preliminar, podrán ver que en una sola audiencia el juez hace legalización de captura, hace un control de legalidad sobre esa captura y también hace una imputación o en mayor medida establece una pena preventiva de la libertad, una solicitud de medida de aseguramiento. Es decir, que aunque son audiencias separadas, la ley le da la facultad al juez de que las concentre y en un solo momento, digamos, de una sola cochada, salga de ese trabajo. ¿Para qué? Para que haya una mayor agilidad dentro del proceso, para que se presente con mayor celeridad y que también se cumpla ese principio de inmediación que estudiamos anteriormente. Además, encontramos un principio de publicidad. Ese principio de publicidad se referencia a que todas las actuaciones son públicas. Es decir, hay ciertas actuaciones que son reservadas y también ciertos casos. Por ejemplo, cuando hay menores de edad. Esas actuaciones deben ser reservadas porque pueden violar el derecho a la intimidad del menor de edad. Pero generalmente las actuaciones deben ser públicas, pueden conocerse en virtud de ese principio de publicidad. Estos principios son esenciales, son aquellos que configuran nuestro proceso penal de corte acusatorio, que digamos se instituyó con la ley 906 del 2004. Anteriormente era otra característica, pero con la expedición de la ley 906 se da un avance normativo significante realmente que ayuda a que el proceso penal, en teoría, no voy a decir lo que en la práctica, pero que en teoría se supone que sí es ágil, que es expedito, que brinda las garantías necesarias al acusado. Eso es importante resaltarlo. El corte acusatorio genera o pretende generarle al acusado, a quien cometió el acto, o al presunto culpable, generarle ese rasgo de que no se le están vulnerando sus derechos fundamentales, de que puede acceder a un abogado de oficio, de que puede comunicar su situación, de que puede enterarse del proceso que se cursa en su contra y demás. Ese es un aspecto fundamental dentro del proceso penal acusatorio. Es decir, no todas las facultades la tiene el juez que juzga o el fiscal que imputa el delito, sino también le están dando la facultad a la defensa de que se defienda y de que haga velar sus derechos fundamentales. Es principalmente oral, todas las actuaciones se realizan de manera oral, los alegatos, el planteamiento de la teoría del caso, el descubrimiento de las pruebas se hace de manera oral, los testimonios, las declaraciones de los peritos se realizan de manera oral. Es cierto, hay actuaciones escritas, como por ejemplo la denuncia,
pero no es 100% que se pueda hacer una denuncia escrita. Usted también puede interponer una denuncia verbal. Entonces, aunque sí hay actuaciones que se pueden desarrollar de manera escrita, generalmente dentro del proceso penal todas son orales, o la gran mayoría. Y otra característica que también le iremos a estudiar más adelante es el tema de que se presentan diferentes fases, como les comuniqué hace un momento. No es lo mismo estar en una etapa de indagación que estar en la etapa de audiencias preliminares. No es lo mismo aceptar una culpabilidad en la etapa preliminar como aceptarla en el juicio oral o en la etapa de juzgamiento. Por eso es importante diferenciarlas, porque las funciones dentro de las etapas son diferentes y las sanciones que se pueden interponer entre una y la otra son diferentes también. Ahora bien, ya explicadas esas características, vamos a hablar de lo que es quienes participan dentro de ese proceso. Si quieres, Álvaro, puedes poner la diapositiva. ¿Quiénes participan y cuáles son sus funciones? Vamos a hablar de quienes participan activamente, porque participantes hay muchísimos, pero quienes participan activamente del proceso. Hace unos minutos les comenté que una característica del corte acusatorio era esa triada de participantes. Por un lado el juez, por otro lado la fiscalía y por otro lado la defensa. Cuando hablamos del juez, hablamos que es la máxima autoridad dentro del proceso penal. Sus funciones varían dependiendo la fase o la etapa en la que se encuentra el proceso. Cuando hablamos de fases y etapas son las que les mencioné hace unos minutos. La etapa de indagación o investigación, la etapa de las audiencias preliminares o la etapa de juzgamiento. Son diferentes las funciones que tienen dependiendo de la etapa, pero de modo general es el que se encarga de la valoración razonable de los elementos probatorios. Es decir, yo como fiscal expongo cuáles son los elementos materiales probatorios que tengo, la defensa trata de contradecirlos, de decir que no fue cierto, pero en últimas yo como juez es quien tengo la potestad de valorarlos, de saber quién de los dos me está diciendo la verdad. Y no solo de los elementos materiales probatorios, sino de los hechos susceptibles del actuar delictivo, del hecho delictivo, del delito. Es quien se encarga de examinar los hechos que ocurrieron, los hechos que se presentaron o que acaecieron para que se diera el delito. Y en últimas de juzgar al acusado y de interponer la pena que él considere necesaria, ya sea una pena privativa de la libertad o absolverlo dentro del proceso penal. Además, debe velar por el constante respeto entre las demás partes del proceso, debe velar porque el acusado se le asegure el principio de inocencia, aquel que dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y garantizar que no haya un doble juzgamiento, es decir, a mí no me pueden condenar dos veces por el mismo hecho. Y aparte que se dé ese proceso de contradicción, ese principio de contradicción que ya lo analizamos hace unos minutos. El segundo participante importante o activo dentro de ese proceso penal es la fiscalía. Si quieres, Álvaro, puedes pasarlo a la siguiente diapositiva. Gracias. La fiscalía, su función principal es, una vez haya recepcionado la denuncia, la querella o haya iniciado el proceso por una acción oficiosa, la función principal es el analizar y el recolectar todos los elementos materiales probatorios suministrados por la policía judicial. Es decir, ustedes como policía judicial recolectan o toman las evidencias, hacen su cadena de custodia y una vez se hayan examinado los juicios de valor necesarios de integridad de la prueba, de pertinencia de la prueba, yo como fiscal tendré la labor de examinarlos y analizarlos en pro de buscar que esos elementos sean los apropiados para armar mi teoría del caso. Es decir, yo me encargo de tipificar la conducta
de enmarcarla como antijurídica y de buscar al culpable. Esa es mi función como fiscal. Una vez que tenga esos pasos hechos, pues hago la imputación. Voy a una audiencia, formulo el escrito de imputación y ya quien era indiciado pasará a ser imputado. Sigue siendo la misma persona, solo que antes, por la etapa en la cual se encontraba, no es indiciado, sino que ahora, después de que yo le he imputado el delito, pasa a denominarse como imputado. De la misma manera, ya al momento de desarrollarse el juicio oral, elaborará la teoría del caso, dirá cómo ocurrieron los hechos, cuáles son los hechos relevantes o sobre los cuales el juez debe prestar mayor atención a la hora de dictaminar un juicio de reproche o de interponer una sentencia. Pero su función principal, en pocas palabras, es investigar, acusar, analizar los elementos materiales probatorios, analizar los hechos susceptibles del delito, en un primer momento recibir lo que es la denuncia, la querella o iniciar una acción oficiosa. No siempre es necesario la denuncia. Existen casos, por ejemplo, se ven generalmente en el acceso carnal abusivo, cuando por ejemplo se presenta un violador en serie, donde se han presentado hechos constantes de personas, mujeres, hombres o menores de edad que han sido víctimas de ese personaje y que ninguno ha denunciado, pero que sabe que ese hecho se está presentando en una comunidad, en un espacio, en un territorio. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, qué pena, se cortó la comunicación de otro perfil, pero parece que podemos retomar. Bueno, como les venía comentando entonces, esa es la función de la Fiscalía en pocas palabras. Es cierto que existen muchísimas funciones que ustedes, si de pronto son un poquito más apegados a la lectura y si les interesa este tema jurídico, a lo largo de todo el Código Penal, de la Ley 906, podrán encontrarlas. O sea, hay infinidades de funciones. Yo simplemente les quiero brindar una visión general para que ustedes puedan entender de manera muy general cuáles son las funciones de la Fiscalía y del juez, como lo vimos anteriormente. Para terminar esa tríada de funcionarios o de personas que participan dentro del proceso penal, encontramos la defensa. Por favor, Álvaro, me colaboras si puedes pasar a la siguiente diapositiva. La defensa es la que se encarga de, en virtud de ese principio de contradicción que hemos estudiado, es la que se encarga de debatir y en últimas de llevarle la contraria a la Fiscalía y de hacer prevalecer su propia teoría del caso. Se encargará de contravertir toda la tesis planteada por la Fiscalía, dependiendo en la etapa en la que se encuentre, principalmente en la acusación, que es cuando se realiza el escrito de acusación y donde se pretende examinar las pruebas y demás. Pero también la defensa, tanto la defensa como la Fiscalía, tienen la función de hacer interrogatorios de parte, tienen la obligación de contravertir y de exponer las pruebas, de conocerlas, de estudiarlas, de analizarlas, y además de acreditar ciertos hechos y ciertas pruebas a través de los peritos, entre otras funciones. Es necesario mencionar que aunque la carga de la prueba está en cabeza de la Fiscalía como ente acusador, eso no quiere decir que eso sea de manera general. Yo como abogado defensor estoy, voy a decir entre comillas, en la obligación, porque no es una obligación legal, pero sí más bien ética y profesional, de buscar mis propios elementos o mis propios elementos materiales probatorios que corroboren mi tesis, que desvirtúen la tesis de la Fiscalía. No me puedo quedar simplemente con contradecir lo que dice la Fiscalía, sino
por ejemplo, en una prueba donde uno de mis clientes está imputado por un homicidio y la fiscalía muestra que el arma con la cual se llevó a cabo el hecho delictual tiene las huellas de mi cliente. Yo debo buscar mediante un perito un dictamen que demuestre que no solo estaban las huellas de mi cliente, sino también las de otra persona, que esa arma pasó por varias manos y que entonces es imposible deducir que mi cliente fue quien realizó ese delito. Es decir, no puedo quedarme solo con lo que me dé la fiscalía, sino también por mis propios medios buscar evidencia física o testimonios que acrediten que lo que yo digo como defensor es lo correcto y no lo que dice la fiscalía. Y también es importante mencionar que no solo busca eso, sino muchas veces los abogados sabemos que nuestros clientes son culpables. Entonces también una labor como juristas es buscar el mal menor para nuestro cliente. Para eso existen los principios de oportunidades, los acuerdos penales y otro tipo de actuaciones en las que nosotros como defensa debemos aconsejar profesionalmente, jurídicamente a nuestro cliente y decirle, venga hermano, es cierto, todas las pruebas apuntan a que usted cometió ese delito, todo está muy claro, hay testimonios, hay evidencia física, evidencia magnética, hay fotografías, hay grabaciones, mejor dicho, usted está hundido. Entonces yo le aconsejo que usted acepte cargos ahora mismo, porque si usted acepta cargos en la primera audiencia, su rebaja será de hasta el 50% de la pena. Y buscar el mal menor en el sentido de poder desvirtuar esos delitos, evitar los agravantes, para que la pena que le impongan a nuestro cliente sea la más mínima, buscando incluso la excarcelación, porque la excarcelación ocurre cuando las penas son menores de 4 años o menores. En ese momento podremos incluso buscar la oportunidad de que nuestro cliente tenga una pena no privativa de la libertad o un beneficio extracarcelario, prisión domiciliaria o permisos extracarcelarios y demás. Es decir, no solo es la función dentro del proceso penal, sino una función también más arraigada al tema del asesoramiento jurídico. Siento que eso es importante que se tiene que recalcar. Ahora bien, vamos a analizar otros participantes dentro del proceso que su participación no es tan activa como los 3 que acabamos de analizar anteriormente. Es una participación, ojalá ustedes tengan la oportunidad en algún momento de participar en alguna audiencia y se van a dar cuenta, que tanto el Ministerio Público como los representantes de víctimas nunca hablan realmente dentro del proceso. Hablan al momento de presentarse y al momento de decir soy el representante de víctimas o soy el representante del Ministerio Público. Pero sí tienen unas funciones que son esenciales, que aunque no se den en la práctica, en la teoría están llamadas a ser importantes. Entonces, por favor, Álvaro, si puedes poner la siguiente diapositiva. Estos 3 participantes dentro del proceso, como lo comenté hace un momento, no participan tan activamente como los otros 3. El Ministerio Público se encarga de, ¿cómo les explico? De salvaguardar los intereses del Estado, en pocas palabras. O sea, es el que vela por el patrimonio, por el orden público, por el patrimonio público en cuanto el delito que se vaya a imputar se haya causado contra el Estado. Entonces el Ministerio Público se encarga de velar por los derechos y las garantías del Estado mismo, pero también de quienes participan en la audiencia. Tiene la facultad de interponer escritos y darse cuenta cuando, por ejemplo, se está violando el principio de inocencia del acusado, cuando se está violando el principio de contradicción. Digamos, es un supervisor, no tan activo, pero un supervisor dentro del proceso. También encontramos a los representantes de las víctimas, que como su nombre lo indica, se encargan de hacer un acompañamiento profesional y jurídico a aquellas personas que han sido víctimas del actuar de esa persona, de poder garantizar los derechos de la víctima dentro del proceso.
porque yo como defensa defiendo al acusado, pero no tengo nada que ver con la víctima. Para eso la víctima tendrá una persona que represente sus intereses que se vieron vulnerados al momento del delito dentro del proceso. Eso lo hace el representante de víctimas. Estos dos que les acabo de explicar, como les acabo de mencionar, no participan tan activamente, pero siempre están en las audiencias. No hablan, no dicen mucho, muy rara vez escuchan, pero participan de ellas. Es decir, que si alguno de ellos no se presenta a una audiencia, la audiencia no se puede desarrollar, se debe cancelar o se debe aplazar para una nueva fecha, porque son partícipes esenciales dentro del proceso penal. Otros participantes que me parece que es importante mencionar, es el tema de los testigos y los peritos. Es decir, no hacen parte, la ley no los instituye como partícipes del proceso como tal esenciales, pero sí son elementos necesarios los cuales se tiene que coger mano tanto la fiscalía como la defensa para poder llevar a cabo su teoría del caso y culminar con éxito el proceso. Si yo quiero demostrar una evidencia, que una evidencia es pertinente o algo así parecido, debo hacerlo a través de un perito. Él me acredita los hechos, él me acredita las pruebas, al igual que un testigo. Un testigo me puede acreditar un hecho mediante un testimonio. Sí, señor fiscal, es cierto que yo el sábado 1 de abril del 2023, a eso de las 8 de la noche, vi que Pepito Pérez se montó al vehículo de placas JHK 000, marca Mazda tal, y con ese carro atropelló a una persona. Yo estoy acreditando como testigo un hecho. Y el perito me puede acreditar una prueba también, porque dice, es cierto que yo analicé una prueba de alcoholemia y me di cuenta que Pepito Pérez no solo conducía a exceso de velocidad, sino que también conducía en estado de alicoramiento y que había ingerido sustancias psicotrópicas, porque eso encontramos en su cuerpo. Ambos me están acreditando hechos que son fundamentales para que la fiscalía, en su misión de culpar a la persona, pueda hacerlo de una manera más rápida o más expedita. Ahora bien, Álvaro, si quieres puedes pasar aquí hablamos ya de las fases del proceso penal. Hago una pregunta, ¿hasta el momento todo ha quedado claro? ¿Alguien tiene una duda? ¿Algún comentario que hacer respecto de lo que hemos hablado? ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia? ¿Tiene alguna pregunta referente del tema? ¿O todo ha quedado claro? Claro. Ok. Bueno, ya para hablar digamos, ya pasar al segundo segmento, vamos a hablar de las fases del proceso penal. Las fases del proceso penal tienen 3 fases principales. Hay una fase inicial, que es la fase de indagación, que es la etapa de investigación. Aquí no nos hemos visto con el juez, no hemos hecho nada todavía, simplemente yo como fiscal me di cuenta que pasó algo y voy a investigar qué es lo que está pasando. Pero se valora como una etapa dentro del proceso, porque sin esa etapa no podemos llegar al proceso penal, no podemos llegar a la etapa ni de las audiencias preliminares ni a la etapa de juzgamiento. En esa investigación, principalmente esa etapa recae en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Eso dice la ley, para mí no tanto. Yo pienso que más que de la Fiscalía recae en los cuerpos encargados de recolectar la evidencia. ¿Quiénes? Policía Judicial, en cabeza del Cuerpo Técnico de Investigaciones, del CTI, y de los miembros activos de la policía que hacen parte de estamentos especializados para la investigación de los delitos. Y como les mencioné, corresponde en teoría a la Fiscalía General de la Nación realizar la indagación e investigación de los hechos que revisten características de un delito y que lleguen a su conocimiento, como lo mencionamos anteriormente, de la denuncia, de la querella, por una petición especial que haga algún funcionario público o por cualquier medio idóneo que considere la Fiscalía, para así generar la noticia criminal. La noticia criminal es cuando al momento que ustedes se interponen una denuncia, esa denuncia se radica, valga la redundancia, bajo un número de radicado,
Ese número de radicado ya se instituye como la noticia criminal número 0000001. Esa noticia criminal es la apertura, es el génesis del proceso penal como tal. Como lo mencioné hace un momento, con la ayuda de la Policía Judicial, realizan todas las acciones relativas a la investigación, como son la recolección de los elementos materiales probatorios. Y finaliza la etapa de investigación, la etapa de indagación finaliza. Al momento de llevarse a cabo las audiencias preliminares, si es que llega a haber motivos para eso, o a contrario sensu, si la Fiscalía ve que no hay motivos para no llevar a cabo ningún tipo de proceso. Entonces, en ese orden de ideas, simplemente archiva la noticia criminal, archiva la investigación y queda en eso, digamos, no pasa a mayores. Pero digamos que esta es la fase inicial de indagación. Aquí no nos hemos visto con el juez, no lo conocemos, no sabemos qué tipo de delito se va a imputar, simplemente hay unos hechos que deben ser investigados, unas evidencias que deben ser recolectadas, que esa recolección recae en cabeza de un cuerpo especial que es la Policía Judicial, que esa Policía Judicial me da conocimiento a mí como ente acusador que soy la Fiscalía, y que si yo veo méritos, inicio el proceso, formulo la imputación, o si no, archivo la investigación. Es muy sencillo realmente. Pasando esa fase de indagación, si puedes pasar la diapositiva, Álvaro, por favor. Vamos a tocar el tema de la Policía Judicial. ¿Por qué lo tocamos en esta fase? Porque es la fase donde se desarrolla o donde tiene importancia la Policía Judicial. Digamos, es en ese momento donde ellos en mayor medida se exponen. No lo hacen en otra fase del proceso, realmente. Pronto sí lo pueden hacer como peritos o como testigos, pero es en el momento de la recolección de los elementos materiales probatorios, que se da en la fase de indagación, que la Policía Judicial toma mayor relevancia. Es importante. ¿Qué entendemos por Policía Judicial? Según la Ley 906 del 2004, es decir, el Código Penal que es lo que estamos estudiando, en el artículo 201 dice que esa función de Policía Judicial la ejercen permanentemente los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, ahí como lo pueden ver en la imagen de la diapositiva, pero también las dependencias especializadas de la Policía Nacional. No todos los policías o los agentes pues cumplen funciones de Policía Judicial, sino aquellos que tienen una experiencia y un conocimiento especializado respecto de esos temas. Por Policía Judicial entendemos aquellas funciones que cumplen las entidades del Estado para apoyar las investigaciones penales. Es importante recalcar eso, penales. Ahora les voy a explicar por qué. Digamos que están supervisados por la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué hago referencia al tipo penal? Porque el CTI y la policía son Policía Judicial en el asunto penal, pero otros funcionarios públicos pueden ser Policía Judicial, pero en asuntos civiles, administrativos, que nada tienen que ver con lo penal. Por ejemplo, las procuradurías, las contralorías, los inspectores de policías y entidades públicas con funciones de vigilancia y control, que nada tienen que ver con lo penal, pero pueden cumplir funciones de Policía Judicial en su ámbito, en su esfera administrativa, en su esfera civil, no en el ámbito penal. En el ámbito penal, meramente la función de Policía Judicial recae en los agentes del Estado, permanentemente en el Cuerpo Técnico de Investigaciones y los miembros especializados de la Policía Nacional. Cuando hablamos de Policía Judicial, Álvaro, si me colaboras por favor con la otra diapositiva. Aquí encontramos las principales funciones de la Policía Judicial. Eso ustedes lo pueden encontrar en el Código Penal. Pero ahí, como lo establece la Ley 906, hace referencia a que la Policía Judicial son las que realizan, una vez cometido el delito, las que realizan los actos urgentes
esos que van muy ligados del principio de inmediatez. Ahí ustedes podrán encontrar en las diapositivas a modo subrayado cuáles son esos actos urgentes. Inspección del lugar de los hechos, inspección del cadáver, entrevistas e interrogatorios, identifican, recogen y embalan de manera técnica los elementos materiales probatorios. Eso es importante recalcarlo, de manera técnica. No es lo mismo que yo, que no pertenezco a la Policía Judicial, embale un elemento material probatorio que un miembro activo del CTI lo haga. Tiene un conocimiento especial para eso. Además de recoger la evidencia física y por último, elaborar el registro por escrito y por grabación de esos actos urgentes que se desarrolló. Eso es importante porque más adelante veremos, de acuerdo a un manual que expidió por allá en el año 2010, más o menos, si no estoy mal, la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del doctor Mario Iguarán, quien era el fiscal en ese momento, instauró un manual de cadena de custodia. Ese manual les recomiendo leérselo, aquí en las diapositivas está adjuntado el link, y a ustedes como agentes les va a quedar de manera muy clara cómo se hace una cadena de custodia, cómo se hace el registro de esos elementos materiales probatorios recolectados, porque lastimosamente pues en mi función de abogado no es que esté muy ligado a esos temas más de policía judicial. Importante recalcar que cuando los exámenes médico-legal se realicen a la víctima, estarán acompañados de un médico. Si el registro se hace un cadáver, ese cadáver deberá ser trasladado a la dependencia del Instituto de Medicina Legal más cercano, o en su defecto, si no se cuenta con uno, a un centro médico forense oficial para que realice esa necropsia. También es importante recalcar que en menores de edad, generalmente el acompañamiento de los padres es importante. Entonces aquí vemos que la función de policía judicial tiene varios enfoques, varias vertientes, que ustedes como agentes, si en algún momento quieren pertenecer a esas fuerzas o quieren ser miembros activos de esas dependencias, deben analizar. Son factores importantes que ustedes deben desarrollar, porque si ustedes no embalan bien una prueba, perfectamente pueden perder un proceso. Si ustedes no hacen la recolección y la identificación de un medio probatorio, pues claramente estarán causando un perjuicio a un fiscal y le estarán tumbando perfectamente su teoría del caso, o le estarán dando pie a la defensa para que tumbe una prueba y resulta que esa prueba era la esencial para condenar a una persona. Entonces es importante que al momento que ustedes quieran ser partícipes de la policía judicial, estudien muy bien esos temas, sepan muy bien cómo es la identificación, la recolección y el embalaje de esos elementos materiales probatorios, pero sobre todo el registro de los mismos. ¿Por qué digo que es importante? Porque al momento de que estemos en una etapa de juzgamiento, en una audiencia preliminar, o audiencia de juicio oral, cuando se expongan esos elementos, es lo primero que mira el juez. Si el elemento material probatorio se embaló correctamente, si se identificó correctamente, si se recogió correctamente y sobre todo si el registro se hizo de manera correcta. De no ser eso cierto, pues seguramente esa prueba se declarará ilegal y no será tomada en cuenta al momento del proceso, de la valoración del proceso. Álvaro, por favor, ¿me colaboras? La otra, la de arriba de nota importante. Esa. La que de, no, sí, perdón, nota importante. Si quieres, no, vamos en la 14, Álvaro. Ahí, perfecto. Esto es importante, ¿por qué se los hago mención? Porque sé que ustedes, como agentes, como policías, generalmente hacen al día muchísimos registros personales. Entonces, en ese momento ustedes pueden, en su función oficiosa de realizar los registros, no solo personales, sino registros a vehículos o registros a viviendas, ustedes encontrarán muchos elementos materiales probatorios o elementos que para ustedes generen una duda, elementos que para ustedes generen una incertidumbre, y ustedes saben que
deben cumplir con un proceso. Por ejemplo, ustedes pueden parar a un conductor y al hacer el registro personal del vehículo, pueden encontrar que hay un cadáver, pueden encontrar que hay un arma, o pueden encontrar que hay restos humanos, bueno, diversidad de evidencia física que ustedes deben tener la facultad, o más que la facultad, del conocimiento, de saber que apenas se encuentran eso, deben comunicarlo inmediatamente a la policía judicial o a quien haga sus veces dentro del territorio en el cual se encuentran. ¿Por qué digo esto? Porque hay municipios muy apartados del territorio nacional donde no hay policía judicial, donde esa policía judicial se encuentra es en la capital del departamento o en municipios de mayor envergadura. Entonces, muchas veces hay personas encargadas de hacer esas funciones. Es importante que sepan que al momento de que ustedes estén realizando actos típicos de registro personal, de registro de vehículos, inspecciones personales y demás, y si se encuentran algún elemento material probatorio, deben comunicarlo de manera inmediata a la policía judicial para que ellos realicen pues el proceso correspondiente y ustedes tengan de pronto un conocimiento al momento de embalar una prueba, con el beneplácito de ellos y la asesoría de ellos en su momento. Por eso se lo recalco, es importante que lo sepan, aunque asumo que ustedes de pronto ya lo saben, en sus cursos se los habrán hecho saber, pero este aspecto se toca de manera importante dentro de la ley 906. Y si me colaboras con la otra diapositiva, Álvaro, por favor. Ya hablamos de la policía judicial, pero también tenemos que hacer mención a los elementos materiales probatorios. Eso es lo que estudia la policía judicial. ¿Qué son los elementos materiales probatorios? Los elementos materiales probatorios son todo aquel elemento que hace parte de la escena del crimen y comprende elementos u objetos, ya sea sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan ser útiles para establecer la verdad de los hechos. Son objetos que podemos percibir con los sentidos y que al momento de esa percepción que tenemos con los sentidos podemos vincularlos con la ejecución de un delito. Por elemento material probatorio y por evidencia física, eso hace referencia a la E y la F, ahí le puse fueron las iniciales, se entiende cualquier objeto, instrumento o medio de conocimiento que conduce al descubrimiento de la verdad, y ahí las enumeran, como son huellas, marcas, rastros de origen físico, químico, biológico o electrónico perceptible a través de los sentidos. Esta definición es la que establece la ley 906 del 2004 para elemento material probatorio y los conceptos emitidos por la Fiscalía General de la Nación. Son todos aquellos elementos perceptibles por los sentidos que a nosotros, al momento de percibirlos y de poderlos sentir, ver, tocar, podemos vincularlos con el accionar delictivo o con un delito. Un arma de fuego, un arma blanca, restos humanos, qué sé yo, evidencia física como prendas de vestir, infinidad de evidencias que se presentan, uñas, sangre, secreciones de tipo nasal o de tipo genital que nos puedan corroborar que se presentó un hecho delictivo. ¿La puedes pasar, Álvaro, por favor? Esos elementos materiales probatorios se encuentran enumerados taxativamente dentro de la ley 906 del 2004, como se los mencioné hace un momento. En su artículo 275 establece cuáles son los elementos materiales probatorios y la evidencia física. Les comenté huellas, armas, dinero, bueno, infinidad de elementos sabidos y por haber que ustedes deberán saber cuáles se constituyen como elemento material probatorio para que en algún momento ustedes sepan y estén frente a alguna situación, saben que de acuerdo a esta exposición que se está realizando, ustedes dicen, Nicolás a mí me enseñó que una secreción nasal puede ser un elemento material probatorio. Voy a comunicarme con policía judicial para ver cómo hago el embalaje de esa secreción. Supe que las huellas son elementos materiales probatorios. Voy a comunicarme con policía judicial para ver cómo es la recolección de esa huella.
O si soy un miembro activo del CTI y encontré diversidad de materiales, de elementos, debo tener el conocimiento para hacer el embalaje y el registro necesario de ese elemento material probatorio. ¿Por qué es importante? Porque es que con los elementos materiales probatorios y con las evidencias físicas son las herramientas con las que cuenta el ente acusador para poder imputar un delito. Si yo no tengo elementos materiales probatorios que acrediten mi teoría del caso, seguramente el proceso se va a venir al piso. Por eso es la importancia que tiene la policía judicial en el manejo excelso de esos elementos materiales probatorios, en el manejo íntegro de esos elementos materiales probatorios. Ahora bien, vamos a hablar de la cadena de custodia. Esa cadena de custodia, ahí como ustedes pueden ver en las imágenes, es el proceso continuo y documentado que se aplica a los elementos materiales probatorios y a la evidencia física recolectada. Ese proceso lo hacen los servidores públicos y los particulares en ocasión de sus funciones. ¿Qué se garantiza con la cadena de custodia? La autenticidad tiene ese elemento material probatorio. Es importante porque con él se demuestra la identidad, el estado original, las condiciones de recolección, la preservación, el embalaje y el envío. O sea, la cadena de custodia, en pocas palabras, lo que nos permite es que ese elemento probatorio que nosotros como policía judicial recolectamos llegue virgen al proceso, que no se vea manipulado, que no se vea permeado por otras personas y que por lo tanto pueda ser utilizado de manera legal dentro del proceso. Por eso, si ustedes se dan cuenta, fue necesario aclarar que habláramos no solo de policía judicial, sino también de elementos materiales probatorios y de cadena de custodia. La cadena de custodia se inicia en el lugar donde se recolecta, donde se descubre, se recaudan y se recolecta el material elemento probatorio y finaliza el momento de que se le entregue a la autoridad competente. Entonces, por eso se dice que es un proceso continuo. La siguiente diapositiva, Álvaro, por favor. Aquí encontramos los requisitos taxativos de la cadena de custodia, que buscan la autenticidad, la capacidad demostrativa, la identidad, la integridad, la preservación, la seguridad, el almacenamiento, la continuidad y sobre todo el registro que se hace de ese elemento material probatorio. Digamos, eso es lo que busca la cadena de custodia, eso es lo que busca garantizar, eso es por lo que vela la policía judicial, el cuerpo técnico de investigaciones, para que un bien que yo recolecté llegue íntegro al final, al momento donde se tenga que exponer en una audiencia de juicio oral. Aquí, ese link es donde ustedes podrán encontrar el manual del sistema de cadena de custodia, el que les comenté hace un momento. Si les interesa el tema, parece que es importante que lo lean, van a encontrar lo que es el concepto de cadena de custodia, van a encontrar explícitamente explicado cada uno de los requisitos, cómo se puede corroborar esos requisitos y además van a encontrar cómo se hace el registro correspondiente de esos elementos materiales probatorios y de esa evidencia física que ustedes como policía judicial han recolectado. Entonces se los recomiendo bastante. Ahora bien, otros aspectos importantes que me parece necesario tener en cuenta, sobre todo para ustedes al momento de que ustedes participen dentro de un proceso, es el traslado del contenedor, la actuación del perito y los remanentes. Todos estos conceptos están explícitos en la Ley 906 del 2004, el Código Penal y del Procedimiento Penal. El traslado del contenedor hace referencia a que el funcionario de policía judicial o el servidor público que hubiera recogido, embalado y rotulado el elemento material probatorio y la evidencia física, lo trasladará al laboratorio correspondiente, donde le entregará en la oficina de correspondencia o a quien haga sus veces, bajo el recibo que figura en el formato de cadena de custodia. Eso lo encontrarán muy bien explicado entre el manual que les comenté anteriormente. La actuación del perito en relación con ese traslado del contenedor hace referencia a que dejará constancia en el estado en que encuentre ese elemento material probatorio y consecuentemente iniciará el proceso de investigación y de análisis de ese elemento material probatorio y de esa evidencia física. Para en la brevedad posible
poder remitir su informe pericial al fiscal. Si se dan cuenta, todos son eslabones. Etapa de indagación, recolección de pruebas y evidencias. Esa recolección se hace a través de la policía judicial. Esa policía judicial debe conocer los elementos materiales probatorios, debe hacer una cadena de custodia con los mismos, debe hacer un traslado de contenedor si es llegado al caso. Una vez se haga el traslado de contenedor, el perito que conozca debe iniciar el proceso correspondiente de investigación y análisis para en la brevedad posible darlo a conocer al fiscal. Pero también se pueden presentar unos remanentes y son todos esos sobrantes, entre comillas, que no se tienen en cuenta dentro del proceso, pero que también deben ser examinados y deben ser guardados en los almacenes de los laboratorios en cuanto al fin que es el proceso penal. No sé si hasta aquí ha quedado claro, si ustedes de pronto tienen alguna duda, alguna experiencia con ese tema de cadena de custodia, alguno de ustedes ha participado activamente en la recolección de alguna prueba, en el embalaje, en el registro, han tenido comunicación con algún perito, han hecho un traslado de contenedor, han sabido alguna prueba que han embalado, que han enviado al perito y que ese perito haya tenido unos remanentes. No sé si alguno quiere comentar sobre algo en especial. Bueno, asumo que no. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Álvaro, por favor. Bueno, ya hablamos de la fase inicial, ya esta parte sí es un poco más jurídica, por eso voy a explicarla de manera muy rápida, ya con eso damos por finalizada la exposición. Ya hablamos de la primera etapa, que es la etapa de indagación e investigación, ahora ya vamos a las audiencias. Hay unas audiencias preliminares. Se caracterizan porque mediante ellas se pretende resolver actos propios de investigación o los actos necesarios para el buen desarrollo del proceso penal. Tiene como objetivo formalizar la investigación y poner de conocimiento al implicado la investigación que se está adelantando en su contra. Hay unas audiencias muy comunes, como se las comenté hace un momento cuando hablamos del principio de concentración. Audiencia de control y de legalización de captura, la formulación de la imputación de los hechos, la solicitud de medida de aseguramiento, la solicitud de allanamientos y registros y la solicitud de intervenciones y corporales. ¿Por qué digo que son las más comunes? Porque es que hay, si no estoy mal, hay casi cerca de 47 tipos de audiencias preliminares. Muchísimas, pero realmente estas son las que se presentan con mayor dominio dentro del proceso penal. Las primeras, la de control y legalización de captura, la imputación y la solicitud de medida de aseguramiento, se realiza en audiencia concentrada. El juez aprovecha y en virtud del principio de inmediación y de concentración hace una sola audiencia y digamos de un solo golpe sale de las tres. ¿Me colaboras con otra diapositiva, Álvaro, por favor? Encontramos dos audiencias preliminares. Para mí son preliminares, tal vez muchos abogados no las consideran así. Encontramos una, la formulación de la acusación y por último una preparatoria. La formulación de la acusación es cuando el fiscal, que es el ente acusador, ve méritos y una vez realiza la imputación, tiene 45 días para formular el escrito de acusación. En ese escrito de acusación ya no es indiciado, ya no es imputado, sino acusado, como su nombre lo indica, la persona. Hace una presentación formal de los hechos, hace una presentación formal de la acusación, se realiza el descubrimiento de las pruebas, es decir, solo se descubren, es decir, solo se mencionan, más no se hace hincapié en ellas. Es decir, que en la audiencia preliminar de la formulación de la acusación, yo como fiscalía menciono que tengo la prueba A, la prueba B, la prueba C, la prueba D, la prueba E, la prueba F, y que estas pruebas van a ser parte de mi teoría del caso. Que la prueba A hace referencia a una camiseta, marca tal, de color tal, con tales características, manchada de sangre. Que la prueba número B hace tal y tal referencia y las enumera. Pero no las examina correctamente, no las examina a profundidad porque eso lo hará más adelante
en el juicio oral. Y la audiencia preparatoria, perdón, en la audiencia preparatoria es cuando ya se abre la totalidad de las pruebas, donde se examinan la congruencia, la pertinencia de esas pruebas para el juicio oral. Es la oportunidad que tiene tanto la defensa, principalmente, para poder declarar ilegal una prueba, ya sea porque su cadena de custodia no se hizo de manera legal o porque de pronto se tomó en un tiempo que no era el indicado, o bueno, por muchísimas circunstancias. Digamos que ese es el momento que tiene la defensa, el abogado de la defensa, para decir tal prueba no se puede tener en cuenta, es ilegal por tal y por tal motivo. También se llevan a cabo impedimentos, recusaciones, temas muy estructurales de la audiencia. Y ya por último es la audiencia de juicio oral o la etapa de juzgamiento. En esa audiencia se celebra 45 días posteriores a la audiencia preparatoria. Para terminar, entonces les estaba comentando el tema de la etapa de juzgamiento, que es la audiencia de juicio oral. En esta etapa se realiza todo el tema de interrogatorios, todo el tema de las declaraciones de los testigos, todo el tema de contrainterrogatorios, todo el tema de acreditación de los peritos. Digamos, todo el grueso del proceso se desarrolla en esa audiencia. Ahí es donde ustedes de pronto en algún momento pueden participar como peritos, pueden participar como miembros de policía judicial, pueden participar como testigos y dentro de ella se hacen los alegatos, las conclusiones, se presentan las teorías del caso y por último el juez declarará Perdón, Nico, pero iba a callar acá. Continúe. Apague el micrófono, Nico. Listo. En esa audiencia, pues el juez declarará en última si la persona es culpable o inocente. Si es culpable, tendrá un tiempo prudencial para examinar cuál será la pena a imponer y si es inocente lo absolverá. Si es culpable, se desarrolla otra audiencia. No se desarrolla con regularidad, pero la ley la instituye, que es la audiencia de reparación integral. Y es que yo con mi declaratoria de culpabilidad tengo la obligación de resarcir a quien le causé un daño, ya sea de manera económica o por los otros medios que instituye la ley. Entonces, con eso finaliza el proceso penal. Tenemos una audiencia judicial donde se hace todo el grueso del proceso, testimonios, peritajes, interrogatorios, contrainterrogatorios, alegatos, se presenta la teoría del caso, se presentan las conclusiones, el juez, una vez analizado eso, toma una decisión, determina si la persona es culpable o inocente, si es inocente lo absuelve, si es culpable, da la orden para que se realice la audiencia de reparación integral y un tiempo prudencial después lo citará nuevamente al acusado para imponerle la pena. Generalmente puede ser una pena privativa de la libertad, puede ser una pena con beneficios extracarcelarios, como la prisión domiciliaria o diversidad de beneficios que se pueden presentar. También es importante mencionar que al momento de que durante todo el proceso penal, la defensa, o más bien el acusado, puede ser preacuerdos con la fiscalía. Es necesario tener en cuenta la etapa en la cual se firman esos preacuerdos. Pues no es lo mismo firmarla en la etapa de indagación, en la etapa de las audiencias preliminares o en esta etapa de juzgamiento, porque generalmente varían los beneficios que se otorgan al culpable. En la etapa de indagación, la rebaja de la pena puede ser de hasta el 50%, por ejemplo, si acepto cargos. Mientras que en la etapa de las audiencias preliminares, solo hasta las 2/3 partes se me pueden rebajar. Perdón, una tercera parte se me puede rebajar de la pena. Y en la etapa de juzgamiento realmente no vale la pena hacer un acuerdo o con la fiscalía porque la etapa, los beneficios son realmente nulos. Entonces, con eso finalizamos la exposición. Espero que les haya quedado claro, que haya cumplido con sus expectativas. A modo de conclusión, les puedo decir que ustedes como agentes son parte fundamental dentro del proceso de recolección de elementos materiales probatorios, que ustedes son la piedra angular de esa policía judicial y de esa cadena de custodia,
que es importante que tengan el conocimiento necesario, pero sobre todo básico, de lo que es una cadena de custodia, de que sepan que es un elemento material probatorio, de que lo sepan embalar, lo sepan recolectar, sepan hacer su registro, sepan a quién deben dirigirse, sepan por qué es importante un perito y demás. Después de que ustedes tengan ese conocimiento, seguramente no tendrán ningún problema, no se verán envueltos en ningún tipo de proceso disciplinario, en ningún proceso penal, porque el ocultamiento de las pruebas es un delito, pero seguramente ustedes no se verán en una situación de esas. Por eso fue importante examinar los conceptos que vimos al inicio, porque no les podría yo hablar de un elemento material probatorio si no sabían que era una conducta punible, no les podría yo hablar de delitos, si no podía hablar, perdón, yo de una acción típica antijurídica y culpable si ustedes no sabían que era un delito y demás. Entonces, nada, les agradezco por el tiempo, por la oportunidad brindada y espero que les haya quedado muy claro. ¿Alguno de ustedes quiere hacer un comentario? ¿Tiene alguna pregunta o algo parecido? Profe, buenas noches. Yo Buenas sí le noches. quiero hacer una consulta. Usted me puede sacar de la duda. En las audiencias para menores, ¿es abierta, se puede ser abierta o cerrada? ¿Cómo está estipulado en el código? Esa disposición es una facultad meramente del juez. Generalmente esas audiencias en las cuales se ven envueltos menores de edad se hacen de manera reservada, teniendo en cuenta que los menores de edad hacen parte de un grupo poblacional vulnerable. Entonces, esas audiencias se realizan a puerta cerrada. Ahora bien, eso no quiere decir que ustedes, si son miembros de la policía judicial, no puedan participar. Lo pueden hacer y seguramente los llamarán como peritos o como testigos. Más el tema de publicidad se ve encaminado a que no todas las personas pueden acceder a él. Es decir, yo como litigante no puedo entrar al Palacio de Justicia y sentarme a escuchar esa audiencia, porque seguramente no lo puedo hacer. Yo como periodista no puedo entrar a la audiencia porque no tengo esa facultad. Entonces no sé si fue claro. Es una facultad meramente del juez, pero por lo general sí, se realizan a puerta cerrada teniendo en cuenta los derechos y las garantías fundamentales que tiene la población de los menores de edad. Muchas gracias, profe. Con gusto. Profe, capítulo 5 de la cadena de custodia. Capítulo 5, ¿cómo así? No le entiendo. Aló, se cortó, creo que Andrés era el que estaba hablando, se le cortó, no escucho. Profe, ¿me escucha? Ahora sí, me repite, por favor. Bueno, profe, de la cadena de custodia, creo que es el artículo 256. Si no estoy mal, creo que es macroelementos probatorios, materiales probatorios. Digamos, cuando se encuentran objetos o se dejan en cadena de custodia esos elementos como, digamos, dragas, todo ese tipo de situaciones, ahí se toman la foto y se entrega como elemento material, como la foto del elemento, porque no se puede trasladar hasta el sitio, ¿cierto? Y se hace la destrucción en el lugar. Correcto, sí, señor. Por eso es importante, y le recalco siempre el tema del registro. Es importante que ustedes en el registro que tomen del elemento material probatorio lo hagan de una manera correcta. Que hagan no solo el registro físico del elemento material probatorio cuando lo puedan hacer, sino también grabaciones, filmaciones y demás, porque como usted lo ha dicho, hay elementos probatorios que no se pueden trasladar y por lo tanto se necesita que ese registro se realice de manera correcta, porque es el único elemento, es que eso es lo que ustedes tienen que tener claro. La cadena de custodia, cuando se realiza de manera correcta, es el único elemento con el que cuenta la Fiscalía para tener una base sólida para acusar. Es decir, yo tengo un elemento material probatorio, una raya, una mancha, que no la puedo trasladar al laboratorio. Hago todo el proceso, hago el registro, hago la grabación, hago el registro físico del elemento material probatorio y ya con eso me estoy curando en salud de que el fiscal va a contar con todas las herramientas necesarias para
para desarrollar la audiencia o por lo menos para poder exponer de manera buena el elemento material probatorio, para que no se lo declaren ilegal. Ahora hay muchas pequeñeces o minucias de que los abogados defensores nos pegamos para poder declarar ilegal un elemento material probatorio, el tema del registro. Si el tema del registro no se hizo de manera correcta, yo como abogado defensor puedo declarar ilegal una prueba y consecuentemente esa prueba no se podrá utilizar dentro del proceso. ¿Alguna otra pregunta? Nico, profe, Señor. lo que sucede es que todos los años sale, pero esto no es de procedimiento penal, tiene que ver con la ley 1098. Todos los años sale esa pregunta si la audiencia es abierta o cerrada, pero digamos, el código habla de que la audiencia será cerrada si el juez verifica que se pone en riesgo la integridad del menor. Pero si no se pone en riesgo, pues la audiencia puede ser abierta, ¿cierto? Digamos que en la práctica siempre se realizan cerradas, pero eso no quiere decir que el código diga claramente que es cerrada, ¿cierto? Porque todos los años sale esa pregunta y dice si es abierta o es cerrada. Y digamos que esto es un factor importante porque el tomar la determinación si es abierta o cerrada determina, digamos, esa pregunta y puede ser un factor importante en el examen. Sí, correcto, es cierto. Digamos, como lo comenté hace un momento, es una función del juez, que él es el que decide, pero que como el código lo estipula, le da las facultades a él. O sea, le dice, vea, si ve que puede garantizar los derechos del menor, hágala abierta. Pero si usted ve que no, pues cúrese en salud y cierre las puertas. Es todo realmente, pero ustedes al momento de presentar sus pruebas en sus concursos, pues tendrán que tener ese conocimiento, ¿no? Lo que acaba de explicar Álvaro. Entonces creo que con eso damos por terminada la exposición. Si no hay otra pregunta, otro comentario. Igual Álvaro les puede facilitar mi número telefónico, mi contacto, para cualquier duda, inquietud que tengan, cualquier tipo de asesoría jurídica, cualquier tipo de ayuda que nos podamos brindar mutuamente. Ahí está mi número, me pueden escribir, me pueden llamar. Eso sí me recuerdan quiénes son o por qué tienen mi número para yo no estar ahí volando. Y por cualquier situación, duda que tengan, me pueden comunicar. Cualquier situación, si se les presenta algún caso y no saben cómo resolverlo, si necesitan de pronto de un abogado que los asesore o a alguien que ustedes estén trasladando, para eso estamos. Entonces Álvaro ahorita les deja ahí mi número porque la verdad en la diapositiva no los puse. Lo mismo si las diapositivas las necesitan, Álvaro se las puede rotar, no tengo ningún inconveniente con eso. Ahí está el link, igual si el link no les abre del manual de cadena de custodia, lo pueden buscar simplemente así en internet, manual de cadena de custodia de la Fiscalía General de la Nación. Ahí les aparece en el primer link y no hay ningún inconveniente. De todas formas, les agradezco por el tiempo, a Álvaro por la invitación, a ustedes les deseo los mayores de los éxitos en todas sus actuaciones y nada, que Dios les bendiga, buena noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, Buenas profe. noches, que estén bien.